Buenos días a todos y bienvenidos a este retiro de Pentecostés. Estamos en un tiempo muy especial y pienso que el retiro se da en un contexto muy importante para todos nosotros, los consagrados y los devotos del apostolado de la preciosa sangre. Cada año la situación es diferente, ¿cierto? El año pasado hablábamos de una pandemia, estábamos en plena pandemia. Este año continuamos con la pandemia, sus consecuencias espirituales, consecuencias en la salud mental, económicas, es decir, y a esta pandemia unimos en este mes aquí en Colombia y especialmente en algunas ciudades la situación difícil de disturbio que hay y de protesta. Entonces, todas estas circunstancias no pueden ser ajenas a lo que es este retiro. Precisamente vamos a tomar este retiro de una forma muy especial para que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y el que nos oriente sobre las decisiones, sobre la forma de pensar, la forma de actuar eh, de nosotros, las personas consagradas. Porque recuerden que este retiro tiene un fin muy práctico en la vida espiritual de cada uno de nosotros. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo actuar como ciudadano como si no fuera una persona espiritual. Es decir, lo que yo digo, lo que yo escribo y lo que yo pienso no está guiado solamente por criterios humanos, que es lo que nos muestra el libro que dedicamos sobre según la brisa del segundo Pentecostés, ¿cierto? Este es un libro muy importante porque nos habla de nuestra vida espiritual, es decir, nosotros como creyentes no nos guiamos solamente por los conceptos del mundo, es decir, el mundo se guía por una inteligencia artificial, por la inteligencia humana solamente, por la ciencia, por la técnica, ¿cierto? Y ha olvidado la parte espiritual y los criterios de fe. Por eso es que vemos las consecuencias ahora del mundo, que no existen unos valores espirituales fundamentales que guíen a las personas en circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo. Nosotros, en cambio, personas de fe y espirituales, recibimos el auxilio del Espíritu Santo para poder tomar decisiones importantes en nuestra vida. De eso es que se trata. Bueno, entonces bienvenidos y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta donde el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del alma si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, déale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy bien, entonces, la brisa del segundo Pentecostés. Yo quiero empezar refiriéndome a algo muy importante de la lectura de este libro para este retiro. Es muy enriquecedor lo que Bernabé ha dado al apostolado y a la iglesia. Es decir, este libro nos habla de la inteligencia espiritual, podríamos llamarlo. Ahora el mundo habla de inteligencia emocional, inteligencia artificial e inteligencia humana y quiere alejarse totalmente de criterios religiosos o espirituales. Y, y las consecuencias, ¿cuáles son? Pues lo que estamos viviendo en el mundo de hoy, que hay un mundo desesperado que no sabe, digamos, a dónde acudir para vaciar sus penas o para poder comprender qué es lo que está sucediendo a la persona humana y en las diferentes sociedades, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos es de inteligencia artificial, inteligencia espiritual, perdón. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Pues es la acción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y de esto es lo que nos habla la brisa del segundo Pentecostés. El segundo Pentecostés habla de algo muy especial también para el apostolado. Leyéndolo bien,
Este retiro es una convocación para la misión del apóstol de la preciosa sangre. ¿Qué significa esto? Que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo para renovar el mundo, para decirle al mundo que se prepare para el segundo Pentecostés. Es decir, todos los llamados, todas las reparaciones, toda esta espiritualidad del apostolado tiene una misión espiritual muy importante. ¿Cuál es? Recordar al mundo y prepararlo para el segundo Pentecostés. Por eso es que el libro lleva este título de la brisa del segundo Pentecostés. ¿Y por qué es tan importante? Porque el segundo Pentecostés es el tiempo de la iglesia, el tiempo que vivimos, el tiempo de la iglesia en la que estamos viviendo ahora, que es el tiempo del Espíritu Santo, es decir, desde la ascensión del Señor hasta que Él venga en su venida gloriosa, en el juicio final. Este es el tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo. Y por eso es importante lo que se nos dice en el libro, en este retiro, de esta brisa del segundo Pentecostés. Porque muchas veces el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, no es comprendido o no es tenido en cuenta y es colocado, no es colocado en el lugar importante que debe ser situado para una persona creyente. Es decir, en la iglesia nada se hace sin la acción del Espíritu Santo. Y como estamos en el tiempo de la iglesia, decimos que es el tiempo del segundo Pentecostés, el tiempo de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el objetivo de este libro y de esta novena y de este retiro. Muy bien, recordar que nosotros creemos en la Santísima Trinidad, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas de un solo Dios verdadero. Es decir, el Espíritu Santo juega un papel importante en la vida actual de la iglesia y es por medio de él que nosotros podemos acercarnos y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios y reconocer que Jesucristo nos reveló a Dios Padre. Es decir, el Espíritu Santo es el que nos permite creer, tener fe, comprender las Escrituras y actúa eficazmente en la iglesia por medio de los sacramentos. Por ejemplo, en la Eucaristía, si ustedes escuchan y viven plenamente la Eucaristía, ustedes van a ver allí la invocación al Espíritu Santo, ¿cierto? Si ustedes atienden la confesión, ustedes van a comprender que se perdonan los pecados por la acción del Espíritu Santo. Y todos los sacramentos de la iglesia y los sacramentales siempre vienen unidos a esta acción fuerte del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, el libro nos invita a tomarnos este tiempo de retiro y como se sabe, para empezar un retiro se pide la acción del Espíritu Santo porque Él es el que mueve a la persona a pasar de un estado plenamente humano a un estado espiritual, es decir, a un proceso de conversión, de santificación, a una vida de oración y una vida de disciplina espiritual. El libro nos habla de una forma muy especial para reflexionar sobre este retiro y nos dice l- eh, lo importante que es dejar actuar el Espíritu Santo en cada persona. Pero ¿cómo puede actuar el Espíritu Santo en la persona? Lo puede hacer si es invocado. Es decir, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo desde nuestro bautismo, nos fue dado, ¿cierto? Y recibimos los dones, los frutos. El primero de ellos, el don de la fe para poder creer y para poder vivir espiritualmente, ¿cierto? Como miembros de la iglesia. Entonces, el Espíritu está allí, el Espíritu actúa, pero tiene que ser invocado, es decir, convocado. Por eso es que se habla de que el Espíritu Santo es huésped del alma, huésped significa, es decir, si nosotros no lo hospedamos, si nosotros no lo invitamos, pues ¿cómo puede Él venir a nuestra vida interior, a fortalecer nuestra vida espiritual y a consolar nuestra alma? Esa es la pregunta. Entonces, por eso en un retiro, como su nombre lo dice, nos retiramos de todas las actividades ordinarias del mundo e invocamos al Espíritu Santo para que venga a actuar en nuestra vida. Recuerde que nuestro apostolado, nuestra identidad y nuestro carisma es una espiritualidad reparadora
Y esta espiritualidad reparadora se refiere a que nuestra alma contemple al amado. ¿Y cómo lo puede hacer? Solo por la acción del Espíritu Santo, si dejamos que Él sea el huésped de nuestra alma, de nuestra vida interior. Mi alma recibe al Espíritu Santo. Muy bien, pero aquí encontramos cierto límite humano de nuestra condición humana, de nuestra fragilidad. ¿Cuál es? Que mire que Dios nos creó personas inteligentes, personas con voluntad y personas libres. Entonces, el libre albedrío, he allí la clave. La persona es libre de recibir, de invocar o de rechazar al Espíritu Santo. Que el libro comienza y nos invita a este retiro a decir eso. Nos dice que el Espíritu Santo es rechazado muchas veces. Es decir, no lo invocamos, no lo convocamos para que sea huésped de nuestra vida. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer en este retiro y en nuestra vida diaria? Lo primero que tenemos que hacer es invocar al Espíritu Santo, invitarlo para que sea nuestro huésped. Nosotros, si no lo invitamos, ¿cómo puede el Espíritu actuar? ¿Cómo puede el Espíritu llevarnos a la conversión? ¿Cómo puede el Espíritu Santo eh, conducirnos a la perfección y a la santificación a la que hemos sido llamados desde nuestro bautismo? Pues en nuestra libertad está permitir que el Espíritu Santo actúe. Es lo que se llama la cooperación, o sea, nosotros cooperamos para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Pues este libro surge como un llamado de nuestro Señor Jesucristo para el reavivamiento del Espíritu de Pentecostés entre sus hijos. Y de una forma muy especial es el llamado a los devotos del apostolado de la preciosa sangre a promover la acción del Espíritu Santo en la iglesia, en las personas, porque es el Espíritu Santo el que actúa para que ese proceso de santificación, ese avanzar en los niveles de perfección sea posible y así estemos preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria, en el juicio final, nuestra alma esté preparada. Muy bien. Y haya avanzado en esos niveles de perfección de los que hemos hablado en otros retiros. Es decir, comenzamos diciendo de que este apostolado nace en el tiempo final. ¿Y cuál es el tiempo final? El tiempo de la iglesia, el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo que estamos viviendo nosotros. La segunda brisa del Pentecostés, o sea, la brisa del segundo Pentecostés, que es el tiempo de la iglesia. Y hermanos, lo importante para este retiro es tener esta disposición, abrirnos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero que vamos a hacer es invocarlo, lo hemos invocado ya. El mundo ha perdido el sentido del pecado, nos dice el libro, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que el mundo no quiere saber nada de vida espiritual. Pero lo más grave no es solamente los que no creen, porque el retiro y estos mensajes del libro están dados principalmente hacia los devotos y los consagrados. Es decir, el problema no es que haya un mundo de incrédulos, los que no creen, los que son agnósticos. El problema más grave es para los católicos o las personas del apostolado que siguen esa actitud de incredulidad. Entonces, no, donde hay incredulidad, pues ¿cómo puede actuar el Espíritu Santo? Lo primero es creer. Por eso nos ha dado el Espíritu Santo el don de la fe. Tenemos que creer y creerle al que el Señor actúa y creerle que el Espíritu Santo puede convertirnos y puede transformar nuestra vida y puede perdonar nuestros pecados y reconciliarnos con Dios Padre. El Espíritu Santo no puede forzar la voluntad, como le hemos dicho. Ahí está la clave de todo. Es nuestra voluntad, en nuestra voluntad nosotros debemos cooperar. Es decir, tenemos que ser buenos cooperantes, tener buena voluntad, fuerza de voluntad, que significa cooperar. ¿Qué significa esto? Pues cooperar significa entrar en esa disposición de una vida espiritual
marcada por una disciplina espiritual, por una vida ascética, por todo lo que el libro y el retiro nos va a hablar. Nos va a hablar de cómo vivir los dones y los frutos del Espíritu Santo para alcanzar la plena perfección y la plena felicidad que solamente se logra cuando se practican estos dones y se viven estos frutos que son dados por el Espíritu Santo para la conversión y la santificación de las personas en la iglesia y especialmente en el apostolado de la divina sangre. En un mundo lleno de desesperanza, llega el Espíritu Santo y nos habla de que somos personas de esperanza. Acuérdense que la esperanza es una virtud, pero yo cómo puedo vivir plenamente esta virtud, cómo puedo creer, no solamente comprenderla, sino vivirla en mi vida espiritual, solo lo puedo hacer por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien va a reavivificar el amor de Dios en la vida espiritual, en la vida interior de cada persona y el amor de Dios que experimenta nuestra alma, que lo puede experimentar por medio de la acción del Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo nos conduce a un camino de la perfección, de la perfección y de la salvación. De esto es lo que en general se habla en la introducción, el objetivo y la meta de este retiro, lo que se habla en la introducción del libro. Bueno, entonces ahora, hermanos, podemos mirar lo que nos dice el capítulo 1 sobre el libro y sobre para el retiro, el Espíritu Santo. Como les he dicho, y ustedes lo saben muy bien, la relación entre Dios Padre y Dios Hijo, esa relación humana, esa relación perfecta de amor, que no es un amor humano, sino que es un amor divino, la relación de amor entre Padre, Dios Padre y Dios Hijo, Jesucristo, es el Espíritu Santo. Eso es muy importante, es el fundamento. Es decir, ese amor espiritual que el Espíritu Santo nos da, nos convoca, es la imagen de la Santísima Trinidad, que vive en nosotros y que actúa cuando nosotros invocamos al Espíritu Santo, lo invitamos para que sea nuestra huésped. Es como si invitáramos a que en nuestra vida interior actuara eficazmente el Dios en el que creemos, que es el Dios de la Santísima Trinidad, en la que creemos nosotros los cristianos católicos. Muy bien. Entonces, esa relación de amor entre padre e hijo, que hace esa comunión perfecta de amor, esa relación amorosa se llama el Espíritu Santo. Muy bien. Es la persona del amor. Y es de lo cual nos va a hablar el retiro. Por ejemplo, nos dice que la persona divina del Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14. Y es distinguida y distinta del Padre y del Hijo. Por ejemplo, en las citas de la Escritura podemos mirar, y yo, dijo Jesucristo, le rogaré al Padre y Él les enviará otro intérprete, protector, consolador, abogado, convertidor, que permanecerá siempre en ustedes. Eso lo leemos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es distinto, pero no está separado del Padre y del Hijo, sino que constituyen todos un Dios, que es misterio. San Pablo lo llama el Espíritu de Cristo, lo vemos en Romanos 8:9. El Espíritu de Jesucristo se dice en Filipenses, el Espíritu del Hijo, en Gálatas, el Espíritu Santo es quien condujo a Jesús al desierto. Y es por el Espíritu Santo que Cristo se ofreció a sí mismo como víctima sin mancha a Dios Padre. Muy bien. Entonces vemos que el Espíritu Santo es la persona del amor, es el Espíritu de la iglesia presente, es decir, Cristo es el cuerpo místico, ¿cierto? Es la iglesia, es el cuerpo místico de Cristo. Y en ese cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia que somos nosotros, allí actúa el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es el espíritu de la iglesia, porque la iglesia es viva y eficaz, la presencia viva de Cristo, el accionar vivo de Cristo y de Dios Padre se da por medio del Espíritu Santo. Y por eso todos los sacramentos se realizan por la acción del Espíritu Santo en la Iglesia Católica.
Entonces, el espíritu de la iglesia, cuando hablamos de espíritu de la iglesia, es importante entender eso. Hay una vida espiritual que es dinámica, que es activa. No la confundamos con la estructura. Es decir, no pensemos que cuando decimos iglesia pensamos en el templo, no. Cuando hablamos de vida de iglesia, estamos hablando de su vida espiritual. Es la forma como el Espíritu Santo actúa en la iglesia y actualiza la presencia de Dios Padre y de Jesucristo. Muy bien. El Espíritu Santo, como sabemos, es un don. Y hay allí otro misterio. Si es un don y es un regalo, se da gratuitamente. ¿Sí ven? No todos lo han recibido, no todos lo han pedido. Por eso hay personas que no creen. Por eso hay personas que viven como si no tuvieran vida espiritual, sino simplemente como si fueran una persona humana. Es decir, nosotros somos personas humanas, pero tenemos cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? Y por eso actuamos de forma diferente a los que no creen o no invocan el Espíritu Santo. Es decir, alguien que viva su vida solamente humana es como una persona, como un animalito, como un perrito o una mascota que se guía por instintos, por instintos. O sea, los animales, por eso son inferiores, no tienen la inteligencia, ni la voluntad, ni la memoria, ni la libertad que nosotros tenemos, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres superiores, ¿cierto? Entonces, la persona que no cree se guía solamente por sus instintos o por sus capacidades humanas, por ejemplo, con la inteligencia humana. Ellos piensan que con la inteligencia humana, con sus emociones, sus sentimientos, con eso les basta para vivir plenamente. Entonces no tienen la capacidad de ir más allá, de trascender de de su propio ego, de vivir en sí mismo. Es decir, una persona que no tiene una vida espiritual, una persona en la cual no actúa el Espíritu Santo, es una persona que solamente responde emocionalmente, responde sentimentalmente o responde desde sus propias ideas, pero no responde como una persona espiritual, como un hijo de Dios o como otro Cristo. Eso es lo que nos debe diferenciar. Por eso, hermanos, este retiro no es solamente para que usted se aprenda de memoria esos contextos que ya lo saben, los puede encontrar en el catecismo. Lo que usted debe invocar al Espíritu Santo es para que el Espíritu Santo le ayude primero a comprender espiritualmente, ¿cierto? Que llegue a su mente y le ayude a entender y le dé inteligencia, le dé ciencia, sabiduría, discernimiento y le ayuda a comprender que todos somos seres espirituales, no somos solo personas humanas. El mundo de hoy habla de la persona humana, no quiere saber nada de lo espiritual ni de lo religioso. Entonces piensa que la persona es solamente un cuerpo con unos sentimientos, con unos deseos, con unos instintos. No, nosotros no podemos ser así. Pero ¿cuál es el problema que sucede a la iglesia, a los que dicen que son creyentes, o también del apostolado, cuando uno dice que es creyente, pero no, no guía su vida espiritualmente, sino que la guía con los criterios del mundo? Por eso San Pablo decía que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué es lo que significa esto, no ser del mundo, pero estar en el mundo? Pues que somos personas que además de tener una dimensión corporal humana, tenemos una dimensión espiritual. Es decir, nosotros creemos, nosotros hemos recibido los dones y los frutos del Espíritu Santo y las virtudes teologales, ¿cierto? Y estos dones espirituales, estas gracias espirituales actúan en nuestra vida interior y deben también manifestarse en la forma como nosotros nos relacionamos con el mundo, con el prójimo, con Dios, con la creación, con nosotros mismos. Es decir, nosotros no podemos guiar nuestra vida con criterios solamente humanos, porque entonces seríamos como siendo del mundo, estando en el mundo. Y nosotros no somos del mundo, somos del reino de Dios, que es un reino espiritual, pero nos toca vivir en este mundo por ahora.
Entonces, estos son criterios muy importantes. Son dones, el Espíritu Santo ofrece dones y son gratuitos, pero hay que pedirlos, ¿sí? ¿Y qué es lo que permite el Espíritu Santo en la vida de la persona? Pues lo que hemos dicho siempre, pasamos de una condición humana vulnerable a un proceso de santificación, es decir, vamos avanzando en una vida de perfección. ¿Por qué? Porque nosotros somos frágiles, somos débiles, somos vulnerables, tenemos la inclinación a hacer el mal, la inclinación al pecado, ¿cierto? Entonces, en medio de toda esta debilidad y fragilidad humana, viene la acción del Espíritu Santo a fortalecer nuestra vida. Es decir, yo ya soy una persona espiritualmente que me guío por los frutos, por los dones del Espíritu Santo, es decir, por la sabiduría divina. En otras palabras, lo que nos hace, nos permite el Espíritu Santo a nosotros es vivir, pensar, actuar como Cristo. Es decir, Cristo, lleno del Espíritu Santo, miraba a las personas, miraba al mundo y miraba su relación con Dios Padre de de una forma muy especial. Entonces, de una forma muy diferente. Eso es el objetivo de este retiro, hermanos. Que cuando usted haya meditado todos los dones, los frutos, la acción del Espíritu Santo, usted pueda comprender que eso no es para aprendérselo de memoria, que es para actuar. Porque si usted no actúa de una forma espiritual, es decir, con dones y practica los frutos, entonces usted se está guiando por criterios del mundo y está dividido. Es decir, por un lado dice que cree en espacios como la iglesia o los grupos, las reuniones litúrgicas, usted dice eso. Pero en su vida diaria, en su relación con su familia, con las personas, con el mundo, con la sociedad, actúa como si fuera con criterios del mundo. Entonces, eso no tiene sentido, eso es como no creer, eso es incongruencia. Eso es una forma de incredulidad. Cuando usted dice que cree, pero vive como si no creyera. Ese es el mayor problema en la Iglesia Católica y en muchas comunidades de fe, que esa separación entre lo que yo hago en mi vida pública como ciudadano y después lo que yo hago cuando voy al templo, cuando voy a la iglesia o cuando estoy en un grupo. Es precisamente este retiro de Pentecostés. Son todos los mensajes, e incluso todos los mensajes que uno lee que viene del instrumento, siempre está hablando de esa situación de incongruencia, es decir, de que nosotros decimos que creemos y queremos vivir una vida espiritual, pero guiamos nuestra vida con criterios que no son espirituales, sino que son criterios del mundo. Y ese es el llamado de este retiro. Esa es la importancia del segundo Pentecostés. Es decir, no podemos caer en la tentación del mundo de hoy, de vivir sin esperanza, de vivir sin fe, de vivir sin caridad. ¿Cómo es que nosotros podemos vivir esas virtudes fundamentales de nuestra vida católica? Fe, esperanza y caridad. Por la acción del Espíritu Santo. O sea, cuando nosotros fuimos bautizados, nosotros recibimos todas estas virtudes, pero junto a ellas recibimos los dones. La acción del Espíritu Santo es lo que nos permite creer, lo que nos permite ser personas de esperanza y lo que nos permite ser personas caritativas. Es decir, desde el punto de vista teológico, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos convierte en personas creyentes. Y al convertirnos en personas creyentes nos recuerda y nos hace sentir que somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, ¿qué significa? Que tenemos un Padre creador. ¿Y qué significa esto? Que Dios nos creó por amor a su imagen y semejanza. ¿Esto qué implicación tiene? Que hay una relación filial entre Dios Padre y nosotros sus hijos. Es una relación de filiación. Y esa relación de filiación es una relación de amor. ¿Y cómo es que se logra esa relación de que yo reconozca el amor del Padre, que yo lo pueda vivir?
¿Cómo se logra esa relación amorosa entre Dios Padre y nosotros, sus hijos? Por medio del Espíritu Santo. Es decir, hemos sido llamados a la vida por el Espíritu Santo, hemos sido llamados a la vida espiritual en el bautismo, hemos recibido las virtudes, hemos recibido los dones, contamos con los frutos del Espíritu Santo. Esa es nuestra vida espiritual. Muy bien, de eso es lo que se trata todo este retiro. Entonces, eh, en última instancia, este retiro nos pone a reflexionar y nos debe hacer meditar sobre cómo lograr la santidad. El Espíritu Santo permite la santificación de la persona, ¿cierto? Su conversión, su cambio, su sanación, su reconciliación con Dios Padre. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos lograr esa santidad? Entonces, debemos recordar de que las virtudes de la fe, de la esperanza y la caridad solo pueden ser vividas con los frutos y los dones del Espíritu Santo. Es decir, las ponemos en práctica en nuestra vida, creemos, somos de esperanza, personas de esperanza y somos personas caritativas en la medida en que el Espíritu Santo permite que estos conceptos no sean solamente ideas, sino que sea un estilo de vida, una forma de vida. Muy bien, se convierte en lo que se llama la vida espiritual. ¿Y cuál es nuestro trabajo y nuestra misión? Pues cooperar, la cooperación. ¿Cuál es la cooperación? Cuando se habla de cómo yo coopero para poder recibir la acción del Espíritu Santo plenamente y ser una persona espiritual, cómo yo coopero en ese proceso de conversión, de santificación, pues se llama vida espiritual, se llama disciplina espiritual, se llama vida ascética, se llama vida de oración, se llama vida de sacramentos, se llama reparación, se llama estos carismas en el cual nosotros vivimos en este apostolado. Es decir, el apostolado es un medio de santificación, es un medio de reparación, un medio de conversión, un medio del encuentro de nuestra alma con el amado, con el Cristo agonizante, por niveles de perfección. Pero ¿cómo avanzamos en esos niveles de perfección? Por la acción del Espíritu Santo. No es por nuestras condiciones humanas, ni por nuestra inteligencia humana, ni pues nuestro deseo humano, no. Es espiritual. Hemos sido llamados a esta vocación de vivir en este carisma, en esta identidad, en esta espiritualidad. Y el Espíritu Santo es el que nos anima, nos vivifica, nos da sus dones y sus frutos para poder avanzar en este camino de conversión, de reparación a la que hemos sido llamados en, en este apostolado. Muy bien, entonces el Espíritu Santo nos permite vivir como hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros hemos sido creados por Dios, hemos sido creados a su imagen y semejanza. Esto es muy importante, de esto es que nos habla el retiro. Es decir, somos hijos de Dios y eso a veces lo olvidamos. Nosotros no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hijos de Dios? Pues que Él nos creó a su imagen y semejanza y esto es valioso. Mire un Padre amoroso que es creador, pero que es un Padre de amor, porque nos creó a su imagen y semejanza, o sea, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos la potencialidad que nos dio Dios. ¿Y cuáles son? Dios es bueno, Dios es justo, Dios es caritativo, Dios es bello, Dios es compasivo, Dios es misericordioso. Y así nos hizo a nosotros. Nos hizo personas buenas, personas justas, personas benignas, caritativas, misericordiosas, compasivas. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos permite vivificar nuestra vida espiritual, o sea, actualizarla, nos permite vivirla, vivir, vivir siendo personas justas, como Dios es justo, vivir siendo personas en nuestra relación con el prójimo, con nosotros mismos y con nuestra creación, siendo personas benignas, buenas, y nos creó para ser personas caritativas, es decir, para hacer el bien pleno a los demás en todos los sentidos. Muy bien, todo esto solamente se puede hacer por la acción del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo
nos permite vivir plenamente nuestra libertad de ser hijos de Dios, nuestra dignidad de ser hijos de Dios, porque si no caeríamos en la esclavitud del mundo. ¿Cómo actúa el mundo que no cree? El incrédulo, el que no recibe o invoca al Espíritu Santo, pues actúa solamente con criterios humanos, es decir, desde su pensamiento cree que todo lo puede organizar desde su mente, que puede crear y puede llegar a cosas extremas como hacerle daño a los demás, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo es el que sana nuestra vida humana, nos reconcilia para ser personas buenas, justas, caritativas con los demás y con nosotros mismos. El Espíritu Santo, entonces, es el que da vida a la iglesia. Es decir, la iglesia tiene una vida espiritual. La iglesia no es solo la estructura, no son solamente normas, no son solamente, eh, digamos, criterios humanos, no. El Espíritu es el que renueva. Recuerden cómo la iglesia se renueva cada día por la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? Y los grandes concilios que se han dado, como hemos visto en otros retiros que hemos estudiado, el Concilio Vaticano II, la inspiración que los papas tienen cuando escriben estos documentos muy importantes, es la acción del Espíritu Santo, la que está actuando en su iglesia. Entonces diríamos, nosotros estamos en la edad, en el tiempo del Espíritu Santo, y es el tiempo en el cual nace esta cuaresma y esta identidad espiritual de la apostolado de la preciosa sangre. Muy bien, que le ha dado ese carisma para que nosotros recordemos a la iglesia la importancia de vivir esta etapa del tiempo final, que es el tiempo del Espíritu Santo, el tiempo de la iglesia, el tiempo de la conversión, el tiempo de la santificación, prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la importancia de este retiro de Pentecostés, saber que nosotros solo podemos prepararnos, solo podemos estar listos, es decir, avanzar en el proceso de santificación, de conversión, de reparación. Eso no lo podemos hacer desde nuestras capacidades humanas, porque son limitadas. Solo lo podemos hacer por medio de la acción del Espíritu Santo, a quien tenemos que invocar y a quien que tenemos que pedirle estos dones y ponerlos en práctica y convertirlos en virtudes. Entonces, estas virtudes, ¿cómo se logra cómo se hace una persona virtuosa? Que es lo que se refiere a la vida espiritual, a la disciplina espiritual. La virtud es un hábito que usted lo practica constantemente. Una buena virtud. Si usted practica ser bondadoso cada día, pues su estilo de vida se convierte en un estilo de vida espiritual de bondad. Si usted practica todos los días la paciencia como un don del Espíritu Santo, no como una cualidad, no como una terapia, sino como un don que se recibe, usted se va convirtiendo en eso que va pidiendo cada día, en una persona con una vida espiritual donde puede practicar la paciencia por la otra persona y consigo mismo también. Entonces, los dones debemos ponerlos en práctica y ahí es donde entra nuestra cooperación. Y la cooperación significa forzar, forzar. ¿Cómo forzamos? Pues forzamos nuestra voluntad. Es decir, nosotros recibimos sabiduría, inteligencia, discernimiento y recibimos fortaleza. Es decir, que cuando yo ya tengo que decidir qué debo decir, qué debo pensar o cómo debo actuar, esto no lo hago solamente de criterios humanos, porque seríamos como lo hace el mundo. Eso lo hacemos desde la inteligencia espiritual, desde el discernimiento espiritual, desde la sabiduría divina. Entonces allí decimos, ante una situación difícil que vivimos todos los días, en donde tenemos que tomar decisiones, que tenemos que preguntarnos, ¿qué haría Cristo en este lugar? ¿Qué diría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? Esa es la importancia de vivir del creyente. Hacerse esa pregunta antes de pensar, antes de actuar. Pero nosotros muchas veces, cuando no estamos guiados por el Espíritu Santo, sino por criterios humanos, lo que hacemos es olvidar a Cristo y responder humanamente. Por eso es que caemos en la ofensa, en la violencia y en el daño, en la falta de caridad, benignidad hacia el hermano,
hacia otras personas. Entonces, por eso es que uno a veces quiere resolverlo todo inmediatamente. Dios no actúa así ni el Espíritu Santo, porque para eso están los dones que hay que pedirlos y los frutos. Hay que ser pacientes, hay que discernir, hay que pedir inteligencia, ciencia, sabiduría para actuar benignamente, justamente, caritativamente, es decir, para actuar como personas espirituales y no como personas del mundo, con criterios del mundo. ¿Sí? Eso es que se trata esta vida espiritual en la Iglesia Católica en general y en el apostolado de la Preciosa Sangre en particular. Es una vida de interior. Entonces estamos hablando de que el Espíritu Santo ha sido dado a la Iglesia para santificarla. Y cuando decimos iglesia, nosotros somos la iglesia desde nuestro bautismo. Entonces, nos ha sido dado para nuestro proceso de conversión y santificación en la etapa de la iglesia, que es esta etapa del Espíritu Santo, que es la etapa final, el final de los tiempos, es decir, desde Pentecostés hasta la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es el tiempo en que el cual nos encontramos hoy viviendo. Ya hemos hablado de que el Espíritu Santo es un don, que los dones son, como se dice su nombre, pues son regalos que se ofrece a la persona y el más importante de ellos es el de la fe. Por eso en el bautismo recibimos estos dones y el primero de ellos es la fe. O sea, para poder creer que Jesucristo es nuestro Salvador, que es el Hijo de Dios y que reveló a Dios Padre, es por medio de la fe. Muy bien. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Hemos dicho también en forma muy concreta a qué hemos sido llamados nosotros en este apostolado. En el bautismo hemos sido llamados a ser parte de la Iglesia Católica. Y en este apostolado, eso es una vocación, hemos sido llamados a vivir un carisma y una espiritualidad. La espiritualidad, o sea, la vida en el espíritu, de esa espiritualidad reparadora, de, de disciplina espiritual, de sacrificio, de oración. Hemos sido llamados en esta etapa final de la historia de la Iglesia, de la vida espiritual. Muy bien. Hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios. ¿Quién nos permite hacer la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. Hemos sido llamados a ser personas coherentes, es decir, a no separar nuestra vida personal, nuestra vida privada de nuestra vida de fe. No. Cuando creemos y decimos que creemos, debemos actuar espiritualmente en el mundo. Como dice San Pablo, no somos del mundo, pero vivimos en este mundo. Es decir, no somos del mundo porque no nos guiamos por criterios humanos, sino por criterios espirituales. Y así es que debemos practicarlos. Entonces, por eso ustedes van a encontrar en este retiro y en todas estas conferencias los dones y se va a profundizar uno por uno. El Espíritu Santo nos conduce a la vida de santidad y el Espíritu Santo nos saca de nuestro egocentrismo, ¿cierto? ¿Cuál es el fundamento cuando nosotros hablamos de cooperar espiritualmente para nuestra salvación? Cuando decimos cooperar es fortalecer nuestra vida espiritual y la fortaleza no la da el Espíritu Santo, pero para ello tenemos que pedir humildad, porque la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Es decir, el proceso de conversión, de santificación, comienza pidiendo humildad. Y la humildad no es una cualidad humana, nada. El mundo de hoy nos enseña que no ama la humildad. Incluso en la iglesia muchas personas creyentes no aman la humildad, entonces no pueden avanzar en la vida espiritual. Si no hay humildad, no se puede avanzar. ¿Por qué? Porque la humildad es la que nos permite reconocernos a nosotros como necesitados de Cristo, de Dios Padre y como necesitados de la acción del Espíritu Santo. Es decir, que sin vida espiritual somos nada, somos humus, nada, somos polvo. Pero para eso recibimos los dones y los frutos del Espíritu Santo y con humildad los pedimos y con humildad dejamos que el Espíritu actúe en nuestra vida. Esa es la clave. Pedimos humildad y la practicamos, es decir, somos personas humildes, decimos, necesitamos de la acción del Espíritu Santo para poder vivir en este mundo así tal como está, conflictivo, ante las dificultades, ante la realidad humana. No me lleno de desesperanza ni me lleno de angustia, sino que vivo con fe en medio de las dificultades normales de la vida diaria y del mundo de hoy. Acuérdense que solo los humildes serán santos y eso nos lo muestran la vida de los santos, los testimonios, es decir,
la humildad permitió que estas personas hicieran la voluntad de Dios y pudieran pasar por todas las pruebas e hicieran todos los sacrificios e hicieran todas las reparaciones y se entregaran totalmente a amar al prójimo desde la oración para amar a Dios. Sí, eso es lo que han hecho, es decir, personas que toda su vida se dedicaron a amar al Señor, a contemplarlo por amor a los demás, por reparación a los demás. Y ese es el carisma del apostolado, precisamente ser personas guiadas por el Espíritu Santo que amamos a las personas, a las otras personas y pedimos su, su conversión, pedimos su reconciliación, pedimos que Dios sea misericordioso con todas estas personas. Ese es el sentido de la reparación, de que un mundo incrédulo reconozca que tiene un Dios Padre y que tiene un Cristo que es el Salvador y que tiene el Espíritu Santo que es el sanador, el consolador. ¿Qué es lo que nos permite el Espíritu Santo vivir? Pues lo dice el capítulo 2, dice la intimidad con Dios. La unión íntima con Dios no es una cualidad humana. Usted no, para que no confundan, como dice la nueva era o otras filosofías, otras espiritualidades no cristianas, católicas, que piensan que con hacer yoga, con hacer unas prácticas, van a alcanzar la sabiduría divina y la luz divina. No, nosotros no, acuérdense que nosotros, nuestra espiritualidad católica es una espiritualidad personal, es decir, nosotros no seguimos una idea, ni seguimos un libro, ni seguimos un dogma. Nosotros seguimos y amamos y entramos en una relación espiritual personal con Cristo. Por eso es que la espiritualidad de reparación del apostolado es una espiritualidad muy íntima. Y cuando hablamos de intimidad, significa acción del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra salir de este nivel de imperfección del mundo en el que nos toca vivir para avanzar en la vida espiritual, para que nuestra alma pueda avanzar por esos niveles de perfección? Esos niveles de interioridad solamente se logra por la acción del Espíritu Santo. Y a esos niveles de interioridad, ¿cómo se llama? Se llama intimidad con Dios, de la que nos está hablando el retiro, ¿cierto? Por eso es muy importante comprender esta unión de intimidad, de comunión con Dios. ¿Cómo lo podemos lograr? El libro nos va mostrando, tiene que decir que tenemos que abandonar los falsos ídolos, porque si nuestra alma está atada todavía al mundo de los ídolos en el cual vivimos, entonces nuestra alma no puede avanzar a esa intimidad, que es el fin y el objetivo de la vida cristiana y de la vida perfecta o de la vida de santificación. ¿Cuál es el fin último? Que nuestra alma contemple al amado, avanzando en los niveles de perfección. Entonces nos dicen que para que haya una unión íntima con Dios hay que ir eliminando todos los ídolos, grandes ídolos y pequeños ídolos. Y en este aspecto, cada uno ya sabe qué le corresponde hacer. Cada uno tiene sus propios ídolos que tiene que ir abandonando por la acción del Espíritu Santo. Eso se llama proceso de conversión. ¿Cuál es el proceso de conversión? Cuando voy avanzando en una unión íntima con Dios, mi alma va avanzando y al mismo tiempo, para poder avanzar en la vida espiritual, tengo que alejarme de una vida de idolatría. Por eso el libro aquí, el retiro, nos llama a evitar la idolatría y a entrar en el proceso de reconciliación para que nuestras almas sean liberadas de todo aquel obstáculo de la vida de idolatría que impide que avance en su amor, en su intimidad con el amado. También nos dice que, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues nosotros tenemos que ser personas que confiamos en el Señor, ¿cierto? Y que vivimos esa intimidad con Dios en este itinerario espiritual. Acuérdense que los retiros son itinerarios espiritual. Vamos avanzando, vamos experimentando cómo nuestra alma puede ir avanzando en esos niveles de perfección. Y acuérdese que lo hacemos en este contexto de la novena de Pentecostés. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo, volvemos a repetirlo, quien
nos va a mover en los caminos de perfección o en los niveles de perfección. Muy bien, no somos nosotros con nuestras capacidades humanas. Mucha gente se frustra e intenta hacer muchas cosas desde el punto de vista humano para alcanzar la salvación, pero es que la salvación no viene de esa forma ni la santificación. La santificación viene vía el Espíritu Santo y por eso el retiro nos va a mostrar cómo podemos ser personas santas mediante los dones, los frutos y las virtudes, es decir, mediante una vida espiritual, es decir, mediante la acción del Espíritu Santo en nuestra vida personal y de iglesia. En el capítulo 2 encontramos la alegría del reino glorioso de la paz. Este es muy interesante porque la alegría del reino glorioso de paz es muy importante porque, hermanos, porque tenemos que separar estos criterios y estos conceptos del mundo de lo que son los conceptos espirituales. A veces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de alegría, entonces pensamos en la alegría que el mundo nos da, que es basada en sentimientos, en emociones, en deseos, que son humanos, que son, pueden ser, son buenos, ¿cierto? Pero que si no van acompañados de un fundamento espiritual, son frágiles y son muy superficiales, ¿cierto? La verdadera alegría no es la alegría que da el mundo, es la alegría que Dios nos da y es la alegría que se experimenta el alma en la medida que va avanzando en los niveles de perfección, en los niveles de la santificación. Pero también es importante tener en cuenta, como les había dicho antes, la humildad. La humildad es el camino para vivir la santidad, ¿cierto? ¿Cómo podemos recibir los mensajes, las enseñanzas que vienen por medio de Bernabé a este carisma del apostolado de Episodio de Sangre? Solamente por la acción del Espíritu Santo, pidiendo la humildad. Porque la humildad es la que permite que el alma vaya avanzando. Es decir, cuando yo reconozco que humanamente no puedo santificarme, porque esa es una verdad, entonces yo soy humilde y ¿qué hago? Pido la acción del Espíritu Santo, es decir, me pongo como criatura en disposición de reconocer que hay un espíritu el Espíritu Santo es el que me permite entrar en una relación de reconciliación y de amor con Dios Padre. Y es el que permite hacer la voluntad de Dios Padre. Por eso la humildad es, es importante porque si no somos humildes, no podemos hacer la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra propia voluntad y caemos en la soberbia. Muy bien. No podemos practicar la obediencia tampoco. Muy bien. La dorada paz de felicidad. Aquí nos dicen que la verdadera libertad conduce a la paz y a la verdadera felicidad, que es la intimidad de Dios que puede experimentar nuestra alma. Ese sería esa paz plena que no es la paz del mundo, sino que es la paz del Shalom de Cristo resucitado, esa brisa del Espíritu Santo en nuestra vida interior que nos permite sentir la paz de Cristo, porque Cristo es Shalom, es la paz, es sentir al Cristo resucitado en nuestra vida interior. Esa es la verdadera paz. Y no significa ausencia de conflictos, de dificultades o que sea color rosa, no. No, lo contrario, como los grandes santos nos han mostrado, en medio de las tribulaciones del mundo, en medio de las tentaciones, en medio de la maldad del mundo, somos personas que vivimos felices en el sentido de que hay una paz interior que significa la presencia de Cristo en nuestra vida. Muy bien. Miren que el Espíritu Santo es el que nos brinda la libertad verdadera, lo que se llama la libertad del Espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque la libertad espiritual significa que nos dejamos conducir, que somos personas dóciles, dóciles. Es decir, cuando Cristo hablaba de que seamos, que tenemos que practicar la mansedumbre, significa ser dóciles, dejarse conducir. Por eso Cristo hablaba de la relación entre maestro y discípulo. ¿Quién es el discípulo? El que se deja conducir. Entonces el Espíritu Santo es el que nos da la libertad y nos permite dejarnos conducir por Él. Esa es la libertad del Espíritu.
Para poder ir avanzando en la vida de perfección tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Él nos libera de los condicionamientos humanos, de las fragilidades humanas, del pecado, de las tentaciones y nos va abriendo a un camino de libertad, de dejarnos conducir. Entonces yo voy abandonando mi situación de pecado, mi egocentrismo y me voy dejando libremente avanzar y conducir. Ya me libero de las inclinaciones al mal, me libero de la tentación de los ídolos del mundo y me voy dejando conducir. Es decir, voy siendo una persona libre que se deja conducir por la acción del Espíritu Santo. La libertad de vivir en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El alma contempla a su amado. Esos son los niveles de perfección que nos permite ser personas libres, libres espiritualmente. La verdadera libertad espiritual frente a la libertad que ofrece el mundo. Entonces, esto hay que diferenciarlo muy bien. Hay personas que piensan que ser libres es hacer todo lo que uno desea hacer en su propia voluntad o no estar en una cárcel, pero eso no es la libertad espiritual. La verdadera libertad espiritual está en dejarse conducir humildemente por la acción del Espíritu Santo para ir avanzando en los niveles de perfección, irnos desprendiendo de la idolatría del mundo y permitir que el alma vaya avanzando. Muy bien. De esta forma es que podemos hacer la voluntad de Dios Padre. Y de esta forma es que podemos reconocer el gozo de ser hijos de Dios. Ese es un gozo, es una alegría que a veces se nos olvida. O sea, nosotros no somos hijos del mundo, somos hijos de Dios. ¿Y qué significa esto? Que somos parte de una familia, somos hermanos y tenemos un Dios Padre. Y ahí hay una relación filial. Esa relación de Dios, amor con sus hijos, es una relación de amor. ¿Y esa relación de amor cuál es? La acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Muy bien. Entonces, como hemos dicho antes, qué alegría y qué gozo sentir que somos hijos de Dios. ¿Qué significa? Que somos personas dignas, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que somos personas buenas, justas, caritativas, como es Dios mismo. Muy bien. Y que aquí nos invita esta relación filial de reconocernos y sentirnos que somos hijos de Dios. Pues la invitación es a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué significa entonces? Que el Espíritu Santo es el que nos permite vivir los mandamientos y el primero de ellos es amar a Dios sobre todas las cosas. Si el Espíritu no actuara en nuestra vida, nosotros no lo podríamos hacer porque nosotros amaríamos primero las cosas del mundo, las personas del mundo y no amaríamos a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Entonces es el gozo de sentirnos hijos de Dios. ¿Y a qué nos invita este gozo de sentirnos hijos de Dios? A la obediencia. Acuérdense que para que haya una relación de filiación, una relación filial entre padre e hijo, ¿qué tiene que haber? ¿Qué es lo que distingue a esta relación que se llama filiación, relación padre-hijo? La obediencia. Si no hay obediencia, no hay relación de filiación, no hay relación entre Dios Padre y sus hijos. Muy bien. Es decir, que primero hay que obedecer a Dios que a los hombres, como nos dice la Escritura. Muy bien. También nos dice que el Espíritu Santo se encuentra en la iglesia, en su iglesia, porque en Pentecostés nació la iglesia. Recuerde que la iglesia nace en Pentecostés, ¿cierto? Entonces, la vida espiritual que tiene la iglesia es una vida que viene del Espíritu Santo. Los sacramentos, la oración, todo lo que vivimos en la iglesia desde nuestro bautismo es por la acción del Espíritu Santo, ¿cierto? En la iglesia vivimos una relación de amor de Dios Padre por sus hijos o por su pueblo, por el pueblo de Dios. Nosotros somos la iglesia desde el bautismo. Entonces nosotros nos convertimos, la iglesia se convierte en el templo del Espíritu Santo, en el espacio del Espíritu Santo, todos nosotros como iglesia. Por eso somos templo del Espíritu Santo y la iglesia es templo del Espíritu Santo y por eso es que hablamos también de que estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de preparación para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es el tiempo final. También hablamos en este retiro de que la iglesia es la nueva Jerusalén, como usted lo puede leer allí en el libro y meditarlo.
La iglesia está llamada, como nosotros como iglesia, estamos llamados a dar testimonio de Dios, de una vida espiritual. Mire que esto es lo importante. Si somos hijos de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, lo válido no es lo que decimos, sino lo que practicamos y el testimonio que damos hacia las otras personas, que es el testimonio que nosotros damos como iglesia, que es un testimonio de vida espiritual. Mire que también nos dicen en este retiro que meditemos sobre el gozo del deseo de Dios. Esto es muy importante. Es decir, nosotros debemos vivir como peregrinos. Solamente los peregrinos desean a Dios. Esta vida espiritual peregrina o itinerante de movimiento espiritual es muy importante. ¿Por qué? Porque la persona sedentaria es la persona mundana. Es decir, el sedentario es el que se echa raíces en el mundo y se guía desde el mundo, todos sus criterios son del mundo y mira las realidades de los criterios del mundo. Eso no podemos ser nosotros. Nosotros no podemos guiar nuestra vida con criterios mundanos, sino con criterios espirituales. Por eso, la espiritualidad de la paz interior es una espiritualidad de movimiento, porque esa es la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es movimiento, se mueve en nuestra vida y nos va conduciendo en los niveles de perfección. Muy bien. El deseo de Dios se vive intensamente como un camino, como un itinerario. Es el deseo del alma de contemplar plenamente a Dios. ¿Sí? Entonces es un deseo de entrar en intimidad con Dios, que es el objetivo de todos estos retiros. El alma contempla al amado. La peregrinación por niveles de perfección, es decir, vamos avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de perfección. Y nosotros nos dice, también el retiro nos dice que hay un gozo que nosotros tenemos que ser bendición del mundo. Ahí está lo más importante. Tenemos que dar testimonio del amor al prójimo para que el prójimo ame a Dios. Y eso no lo logramos con argumentos humanos, ni, ni de forma agresiva, ni imponiéndole a los demás. No. Eso lo logramos reparando y orando para que el Espíritu Santo actúe por medio de nuestra oración y nuestro testimonio de vida de amor a Dios y al prójimo, y así otros puedan permitir ser convertidos, permitir que el Espíritu Santo actúe en su vida. Muy bien. Los apóstoles y todos los consagrados, por lo mismo tenemos que ser personas de bendición para el mundo. ¿Y cómo logramos esa bendición para el mundo? Con una vida de disciplina espiritual, con una vida de sacramentos, con una vida de oración y con una vida de reparación. Así el mundo creerá y permitirá ser convertido y reconciliado con Dios Padre por nuestro testimonio de vida espiritual. Bueno, hermanos, los invito a que vivan intensamente este retiro, que es retiro espiritual. Que el Espíritu Santo los toque, que el Espíritu Santo los mueva, que el Espíritu Santo los renueve y que el Espíritu Santo les dé más sed y amor por Dios para continuar con este itinerario espiritual en nuestro apostolado. Muy bien. Dios Padre Todopoderoso, por la intercesión de la Santísima Virgen María, de San José, los bendiga y los acompañe en este retiro. Padre, Hijo y Espíritu Santo.